Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y esta vez con Juan Miguel Pérez, que es hablar de ciencias sociales, es hablar de ciencia política, es hablar además de alguien que le ha dado un seguimiento a la memoria histórica reciente de este país y muy especialmente al extraordinario aporte del movimiento revolucionario 14 de junio y de todas las izquierdas. Por eso quiero comenzar preguntándote, Juan Miguel, ¿cómo hacer la clasificación post-invasión del 65? Invasión implica una derrota estratégica, una contrarrevolución prolongada, progresiva, endurecida cada vez más, aunque al inicio tuviera la parte más sangrienta, ¿no? Pero hay otras no menos pérfidas, ¿no? Y las nuevas generaciones. Bueno, el protagonismo de Abril y sus antecedentes, Movimiento Revolucionario 14 de junio, Expedición de junio del 59, el 49 también, que tienen sus puentes. Esa generación de los 40, 50, 60 estuvo impregnada de esos acontecimientos estelares de la historia dominicana. Y se explica también el gran papel de la juventud dominicana. Todos eran movimientos muy jóvenes, ¿no? Camaño tenía apenas 33 años cuando encabeza la Revolución de Abril. Manolo por igual, ¿no? Minero, Amanoro. ¿Qué pasa después en términos generacionales? ¿Cómo tú examinas eso desde la sociología, de la ciencia social? Sí. Bueno, Narciso, primero muchas gracias por la invitación. Necesariamente intervenir, auxiliarnos de las ciencias sociales para comprender el presente, llama capítulo de un concepto fundamental, que es la historicidad. Es decir, cómo hemos llegado aquí, porque no cae del azar. Claro. El estado de cosas, tanto a nivel de la dominación social, política, cultural, que padecen las mayorías, como también de la inercia política ante esas injusticias. Y eso, sin duda alguna, forma parte de un fabuloso plan que se gestó desde antes incluso de caer la dictadura de Trujillo, de qué pasaría con el país una vez los excesos del trujillismo estaban mermando los propios intereses del bloque hegemónico. La dominación entraba en crisis. Exacto. Y entonces ellos quisieron adelantarse y que un poquito lo mismo que sucedió en Cuba cuando los norteamericanos ya veían el desenlace de la Guerra de Independencia de 1898, pues secuestraron esa independencia y tutelaron una república en Cuba. Igual sucedió con nosotros. Es decir, cuando todas esos deseos de libertad y de justicia social asomaban la cabeza, sobre todo a partir de las expediciones de junio del 59 y el programa mínimo de liberación nacional que traían los expedicionarios, que representaba realmente traer, no solamente quitar a Trujillo, sino instaurar una democracia real, claro, en lo económico, en lo político. Transformaciones sociales importantes. En lo social, exactamente. Ahí mismo llegó esa oligarquía que se había mantenido, sea en un contubernio o sea subalterna de los intereses trujillistas con tal de sobrevivir, pero que tenía sus propios intereses, que era la creación de un Estado a su imagen y semejanza, tal vez sin los excesos, entre comillas, del trujillismo, pero sí con la dominación política y económica y social de una burguesía, de un orden liberal X. Pero ¿qué sucede? Mira, la conformación del Consejo de Estado en 1962
es un reflejo de cómo los llamados poderes fácticos tienen una pertinencia del por qué son llamados así. Es decir, mientras el pueblo fue que se deshizo finalmente de los Trujillos después del ajusticiamiento del 30 de mayo a base de sangre y fuego y estando en las calles, ese fue el pueblo dominicano el que estuvo ahí. Pues ese pueblo se le escamotea ese derecho entre Balaguer, la iglesia y los sectores más conservadores, incluyendo algunos que habían participado en el tiranicidio, y de repente durante un año ellos tratan de controlar las arcas públicas. Pero había formación de Unión Cívica. Por supuesto, que era el gran partido. Ahí entre el grupo Vicini. Exactamente. Y ellos retrasando lo más que podían la convocatoria de elecciones, sí, porque además creían que la convocatoria de elecciones tenía que ser en un breve lapso de tiempo, con tal de que su candidato, Viriato Fiallo, obtuviera. Pero el tiro le salió por la culata. Ahí se le dañó el... Exactamente. Y un Bosch todavía liberal, pero sí teniendo muy claras sus ideas de llamar tutumpote a ese grupito de dominicanos que él denunciaba que se había adjudicado prácticamente el país como una especie de propiedad, pues él buscó democratizar ese acceso a la riqueza diciendo que República Dominicana era para todos los dominicanos. Y gana. Gana porque además tenía... Pues yo diría que un liberalismo con un contenido social muy avanzado. Claro, claro, por supuesto. Tuvo que ver mucho con sus vivencias en Cuba. Cuba, del 40, que fue a su vez una imagen y semejanza de la Constitución del 19, de Weimar, que era la creación de un Estado social, etcétera. Pero todavía tenía unos vínculos con el orden que en ese momento... No, y a nivel internacional, claro, llamada Izquierda Democrática. Exactamente. Pepe Figueres. El programa de la Alianza para el Progreso. Sí. En fin, todavía estaba bajo ese contexto. Pero, ¿qué sucede? Otra cosa es el sentido de lo nacional de Bosch. Claro, por supuesto. Ese siempre era un elemento fundamental de su ejercicio. Y esa dignidad que no solamente fue el reflejo de su defensa de lo nacional, de su progresismo social, pero al mismo tiempo permitir lo que él prometió, que fue que bajo su gobierno la libertad no iba a perecer. Y así mismo fue. Respetó a las entidades y movimientos de izquierda como el 14 de junio, y eso lamentablemente le ocasionó por parte de la oligarquía, de las Fuerzas Armadas y de los Estados Unidos una intolerancia tal que le dieron el golpe. No, incluso al propio Partido Socialista Popular, que sin estar legalizado actuó abiertamente. Así es. En el periodo de Bosch. Así es, sin ningún tipo... formó incluso la Liga contra el golpe, sí, y todo eso. Sin ningún tipo de problema. Bueno, sucede bien el contragolpe en abril, un año y medio después de esa república liberal y progresista que quería la democratización del país, y a su vez ese contragolpe venció con el pueblo, protagonizado por el pueblo, y es donde no solamente se obtiene la victoria militar sobre el CEFA, sobre los golpistas, sino que también se pare a Camaño como un líder creado por el pueblo, absolutamente. Y entonces es el llamado a la segunda intervención militar norteamericana en nuestro país, con un objetivo claro. El primero era deshacerse de esa república progresista y liberal que se estaba gestando en este país a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y volver a un autoritarismo tal cual Washington lo buscaba en la región, sobre todo a partir del hecho de que el ejemplo cubano estaba ahí. Pero ¿qué sucede? Eso no fue simplemente la intervención de 42,000 marines. No, claro. Eso no fue simplemente los reveses militares que ese movimiento progresista tuvo en nuestro país. Ni siquiera fue el terrorismo de Estado, vamos a decirlo así, y los asesinatos selectivos en cadena. Eso es parte, claro, eso es parte porque había que acabar con todo lo que fuera. Entonces comenzó de varias maneras esa estrategia, ese plan Cóndor para República Dominicana. Ese plan estableció primero la erradicación selectiva de cuadros y dirigentes de la izquierda revolucionaria dominicana
estableciendo con ello el terror para desalentar o prevenir cualquier iniciativa, criminalizar la protesta. Los barrios que se sabían que estaban concientizados también fueron desmantelados a partir de diferentes estrategias que incluyeron las visas. El programa de drogas. Claro, el programa de drogas, el desmantelamiento de la organización social del barrio a partir de los clubes. Ese asesinato del club Héctor J. Díaz, donde 5 jóvenes aparecieron incluso desmembrados, algunos de ellos castrados, torturados, era simplemente un crimen contra la juventud, porque esos muchachos no tenían ninguna militancia. Era contra la organización social del barrio. Es uno de los más representativos crímenes del balaguerato. Y por supuesto, ahí se inicia lo que yo he retomado como concepto para nombrar lo que ha venido a ser estos 50 años de pseudodemocracia a partir del poemario de René del Risco, yo he denominado El viento frío, que para René era ese momento a partir del cual la historia comenzó a enfriarse. Sí. Esa historia que él vivió de una manera tan agitada. Y con ello impactar entonces la nueva generación. Exactamente, porque a partir de ahí vino todo un proceso. La primera víctima de ese viento frío fue la memoria histórica, porque había que deshacerse de los elementos que podían recordar cómo se llegó ahí, qué tipo de injusticia se utilizó, qué tipo de autoritarismo, qué tipo de terrorismo de Estado, qué tipo de ilegalidad fundamentaba ese nuevo orden. Y por supuesto, Balaguer ahí fue un maestro para erradicar todos los elementos que pudieran ser. Pero también vino después el propio PRD, que fue la lavadora, ¿no? Con la cual se quiso quitarle sangre de las manos a Milo Jiménez, a Valdés Hilario, a Ramiro Matos, nombrados todos ministros, a Enrique Pérez y Pérez posteriormente. Es decir, no solamente fue que hubo impunidad, fue que ellos fueron nombrados. En el caso, por ejemplo, de Milo Jiménez, fue canciller de ese gobierno aparentemente del cambio, que fue el gobierno de Antonio Guzmán. Que tuvo mucho que ver con todos esos crímenes. Exactamente. Valdés Hilario, que estuvo en los asesinatos de Manacla. Ramiro Matos, que ha estado en todos, desde el fusilamiento de los expedicionarios de junio del 59, hasta lo que fue, hasta ese momento, el asesinato de Camaño. Y entonces, por supuesto, este pueblo dominicano, que ya sin una dirigencia como la tenía antes en el plano político a nivel de izquierda, mucho más mermada por todo lo que hemos dicho anteriormente, se tiró a las calles en la primera revuelta neoliberal en el continente. 1984, los dominicanos salen indignados hacia las calles a través del engaño que trajo Todavía había ahí una generación post-abril, claro. 60, que estaba agitada, claro. Estaba agitada y que fue impactada por los acontecimientos anteriores. Exactamente. Estaba muy fresco. Un poco la generación que nos sigue a nosotros, mía, tu papá. Exactamente. Sí. Es decir, fue un ejercicio desde el cual todavía había reminiscencias de esa tradición de lucha de nuestro pueblo. Ahora bien, ¿qué sucede con todo eso? Y ahí vuelvo nuevamente, Narciso, a un ejercicio de rescatar la memoria como patrimonio para comprender lo que ha sido el devenir del pueblo dominicano. Ahí comienza un proceso en el que esa juventud comienza a quedarse huérfana. Comienza a quedarse huérfana no solo de dirigentes como tal, sino también de memoria. Tal vez en el siguiente segmento podremos entrar entonces de manera directa en lo que ha sido justamente las consecuencias de cómo esa juventud ha tenido que sobrevivir a las inclemencias materiales de este nuevo tiempo sin esa guía, vamos a llamarle espiritual, que representa para los pueblos o suele representar para los pueblos la memoria histórica. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son
Aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.